Alumno, bienvenido a una nueva clase de Administración 2. En esta oportunidad hablaremos de la selección de personal y las distintas pruebas que aplican durante este proceso. Avancemos desde el principio. ¿Qué es la selección de personal? ¿Y en qué consiste el proceso de selección de personal? Recordemos que hasta el momento hemos pasado por el proceso de reclutamiento que sentaba las bases de información para una futura toma de decisiones. Bueno, esa toma de decisiones tiene este momento. Es momento de elegir a la persona que ocupará una vacante por medio del proceso de selección de personal. Ahora, ¿en qué consiste este proceso? El mismo consta de distintas etapas que van desde la identificación de la necesidad y el reclutamiento del cual hablamos anteriormente, pasando por una serie de pruebas, entrevistas preliminares, entrevistas en profundidad, simulaciones y determinadas evaluaciones previas a la contratación definitiva del individuo en un cargo determinado. Ahora bien, durante este proceso de selección se aplican distintas pruebas que facilitan la toma de decisiones de quién será el candidato seleccionado para determinada posición. Estas pruebas deben tener al menos dos características fundamentales. En primer lugar, ser confiables, es decir, que arrojen resultados similares cuando son aplicadas en distintas ocasiones y que sean válidas, es decir, que sirvan para medir un resultado concreto relacionado a el desempeño de la persona en el puesto de trabajo. ¿Qué tipos de pruebas podemos aplicar? Bueno, existen de distinto tipo. Existen pruebas del conocimiento o de la inteligencia, pruebas de habilidades motoras o físicas, pruebas psicológicas, se realizan simulaciones, role-playing. Existe una gran variedad de pruebas a aplicar de manera presencial y escrita, oral e incluso de manera computarizada, online, mediante el correo electrónico. Hay una gran variedad de pruebas que se pueden aplicar durante el proceso de selección, siempre y cuando las mismas estén relacionadas al desempeño en el puesto y sean confiables y válidas para esta posición. Avancemos un poco más. Respecto de la entrevista como una de las instancias más importantes en el proceso de selección de personal, siendo esta la herramienta que nos permite obtener información de primera mano de parte del candidato, tenemos que saber que se pueden realizar dos tipos de entrevistas: las que son estructuradas, es decir, aquellas en las cuales se sigue un punteo de preguntas que se va realizando al candidato e incluso se comentan cuáles son las alternativas de respuestas para esas preguntas, y otras entrevistas que son de tipo no dirigida o no estructurada, donde puede existir una serie de preguntas de base a modo de guía, pero el entrevistador puede profundizar si identifica algún tema de interés o alguna área de las respuestas que le resulte interesante profundizar. Por último, respecto de esta nueva clase, debemos considerar cuáles son las principales características que debe tener una entrevista a candidatos a los fines de la selección de personal y bueno, si existen algunas recomendaciones que deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar una, ¿no? Por supuesto. En primer lugar, la entrevista que se realiza a candidatos a los fines de selección es un momento en el que uno como entrevistador debe ser quien hace las preguntas y quien dedica más tiempo a escuchar, mientras que el candidato, la persona que se postuló y avanzó en el proceso de selección, es quien debe hablar, por lo que el 80% del tiempo debe estar dedicado a que este individuo, a que el candidato comente, explique, responda preguntas que hará el entrevistador. Más allá de esto, se pueden hacer una gran variedad de preguntas de tipo sobre antecedentes laborales, sobre comportamientos en determinadas situaciones, sobre conocimientos del puesto, sobre determinadas situaciones relacionadas al puesto y a las tareas a realizar. Más allá de esto, es importante que a la hora de programar y realizar las entrevistas nos planteemos las mismas en tres momentos: antes, durante y después.
o bien que consideremos tanto el ambiente físico como psicológico de la entrevista. Es decir, de manera previa a la entrevista, el candidato debe sentirse cómodo, con confianza, tranquilo en el lugar donde va a ser entrevistado. Más allá de esto, el entrevistador debe preparar el ambiente físico para que sea amigable y para que tenga un impacto psicológicamente positivo para el candidato, es decir, que no lo aflija, que no lo moleste, que no lo ponga más ansioso de lo que ya está. Y más allá de esta recomendación o esta característica que mencionábamos hoy al principio, de dejar hablar al entrevistado, debemos considerar que posteriormente al proceso de la entrevista, al hecho de realizar la entrevista, es necesario que quien entrevistó, el entrevistador, tome nota inmediatamente de los datos más importantes si es que no lo ha hecho durante la entrevista. Lo mejor es llevar informes de cada una de las entrevistas que hacemos y luego basarnos en ellos para poder tomar una decisión final. Esto ha sido todo respecto de esta nueva clase. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en el aula.